Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. No hay rastro de Diana Ospina, la mujer que en la madrugada de este domingo tomó un taxi al salir de una discoteca en Chapinero y a quien minutos después, según su familia, le desocuparon sus cuentas. Pues Jorge Alfredo, Noticias Caracol tiene en su poder el último video en el que se ve a Diana salir del lugar en compañía de una mujer antes de abordar el taxi. La policía la busca por todo Bogotá y acuden a la solidaridad de todos los ciudadanos para ayudar a encontrarla viva. Este video deja ver a Diana Ospina cuando salió con una amiga de una discoteca en Chapinero, en Bogotá, minutos antes de desaparecer cuando abordó un taxi. Las dos caminan por el andén y poco después se despiden. La amiga de Diana aborda el vehículo que había pedido y ella se le observa mirar reiteradamente su celular. Poco después, Diana aparece en esta imagen al lado del taxi que decidió abordar porque no llegó el carro solicitado. La joven habla con el conductor y segundos después sube en la parte de atrás. Esta imagen es fundamental en la investigación. Las autoridades ya identificaron plenamente el automotor. Saben que tiene 5 multas, la última en junio de 2025 a un conductor por no portar su licencia y cuyo registro en el RUN no arroja copia de certificados médicos. Diana ya completa más de 40 horas desaparecida. Su última comunicación con la familia se produjo cuando estaba en el taxi. Pudo enviar un mensaje de texto diciendo que iba a enviar las placas y después mandó un audio y dijo que ya estaba a 5 minutos de la casa, pero se le temblaba la voz, entonces no sabemos si ella ya sabía que estaba en riesgo y después ella nunca apareció. Además, horas después, el mismo domingo, empezaron a registrarse movimientos en sus cuentas bancarias. Todavía hay unos movimientos del día de hoy intentando hacer unos movimientos, por eso estamos acá muy atentos con la Fiscalía y la Policía, poniendo los denuncios pertinentes. El Gaula de la Ciudad trabaja con la familia, de la mano de la familia, recolectando información, haciendo búsqueda activa, estamos haciendo cruce de información técnica. Por ahora, una de las hipótesis que cobra fuerza es el de un posible paseo millonario. Colombia decide 2026. Faltan 12 días, 12 horas, 54 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el próximo 8 de marzo para elegir un nuevo Congreso y decidir quiénes serán los candidatos presidenciales en las consultas interpartidistas. La Procuraduría y la Registraduría defendieron el sistema electoral colombiano tras las críticas del presidente Petro. Gregorio Hash, jefe del ente disciplinario, pidió respeto al jefe del Estado. Por su parte, el registrador aseguró que el software para el escrutinio está blindado. Como pocas veces lo ha hecho el procurador Gregorio El Hash, salió en defensa del sistema electoral ante los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, quien en una serie de mensajes en X, primero calificó de mentirosos a los órganos de control y luego en otro dijo que el verdadero registrador de las elecciones es Thomas Grecan Sons. Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como lo hemos encontrado hasta ahora, algo que no diga que está bien, decimos que está bien. Pero con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para la terna. Pero aquí tienen que respetar, y tienen que respetar la competencia del Ministerio Público. Por su parte, el registrador Hernán Penagos aseguró que este miércoles se dará a conocer el código fuente del software de escrutinio. Los auditores de los partidos, la observación y los órganos de control podrán tener durante 3 días en unas salas de informática que hemos adecuado para todos ellos la verificación de las líneas de programación del código fuente. E insisto, ese código fuente se congela y se abre el día que inicia el escrutinio. Y en el momento de la congelación, o más bien de la apertura, solo es verificar que no ha sido vulnerado durante esos días. Tenemos todas las garantías de seguridad de los software y en eso no puede haber ninguna duda. El sistema colombiano es un sistema público y que publica
todos los documentos importantes, de manera que es muy fácil verificar la información. No es tanto duendes que anden por allá en sistemas informáticos o por acá, sino que el sistema es básicamente físico, hecho por personas, visible y comprobante. Hoy la registraduría adelantó una auditoría para verificar los software y aseguraron que a pesar de existir para el sistema de escrutinio, de llegar a registrarse alguna diferencia entre los datos registrados, serán los jueces y notarios quienes se encarguen de resolver la situación. Acá lo que comprobamos es que los esferos que utiliza la registraduría el día de las elecciones para que voten los votantes y los jurados diligencien las actas son de muy buena calidad y no se borran. La jornada estará acompañada de jueces y notarios que dentro del proceso recibirán los formularios E14 previamente diligenciados por los jurados de votación. Posteriormente serán escaneados y revisados en presencia de los partidos políticos, lo que según el registrador garantizaría un proceso completamente transparente. Los partidos, los candidatos y sus abogados solo tienen que comparar el E14 de las diferentes mesas con los datos que se van incluyendo en cada una de las personas que van obteniendo. La registraduría mantendrá las auditorías para los software destinados a los jurados de votación, el preconteo, el escrutinio y consolidación y divulgación nacional, con el fin de garantizar la transparencia de los comicios. El candidato presidencial Iván Cepeda cuestionó el informe de la silla vacía que reveló que los archivos encontrados en los computadores de Raúl Reyes en el año 2008 y en los que él fue mencionado son un montaje. Según el candidato, se trata de pruebas falsas y modificadas. La polémica nace por esta afirmación tajante de la silla vacía tras una investigación sobre la validez de los archivos de Raúl Reyes, recuperados luego de un bombardeo en el que murió en Ecuador en marzo de 2008. La mención de Iván Cepeda en computador de las FARC no fue un montaje, haciendo referencia a un supuesto mensaje que el senador habría enviado a alias Ingrid Estorgen para que las FARC respaldaran una marcha de las víctimas el 6 de marzo de 2008. Hay una serie de versiones que intentan ligar esa movilización que fue gigantesca, que se realizó en muchas ciudades de Colombia y en el exterior, con las FARC. Ahora, ¿qué es lo que mostró la justicia? Que el DAS hizo un intento para generar en la opinión pública esa sensación a través de la operación de las chuzadas. Y después de eso apareció el cuento de que en el computador de Reyes y en otras piezas que había unas USB, aparecían supuestos correos en los cuales gente de las FARC decía que yo estaba pidiendo colaboración para que las FARC intervinieran en esa movilización. La periodista Ginette Prieto aclaró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar los archivos ilegales no se basó en que el contenido fuera falso o manipulado, sino en que los dispositivos fueron recogidos ilegalmente por personal no autorizado y sin presencia de las autoridades de Ecuador. Lo que dice la silla es que lo que comprueba esta investigación es que no se alteró el material y por ende usted habría hecho ese contacto con alias Ingrid Estorgen. No, no es cierto que la Corte haya dicho que fue una operación ilegal y por lo tanto eso no deja cuestionado lo que ella valida como una prueba. No, lo que la justicia determinó es que no se respetó la cadena de custodia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces el material fue manipulado. La Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en decisiones en las que dejan claramente establecido que ese material no tiene validez probatoria. La silla vacía asegura que se llega a esta conclusión luego de acceder a los archivos originales del entonces DAS por 3 fuentes distintas: procesar los archivos de la ONG inglesa The International Institute for Strategic Studies y revisar informes de inteligencia nacionales e internacionales que se emitieron con base en esos documentos. ¿Usted nunca envió un correo a alias Ingrid Estorgen o la contactó para eso que ella dice? Más, ni he tenido ningún contacto. Mis contactos con la gente que perteneció a las extintas FARC se dio en la mesa de conversaciones de paz
El candidato anunció que acudirá a la CIDH para denunciar el uso de esta información con el fin de someterlo a un proceso ante la justicia de Estados Unidos. La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles advirtió serios problemas en el control aéreo en El Dorado tras conocerse el grave incidente entre un avión de LATAM y un helicóptero de la Fuerza Aérea. Lo preocupante es que el aeropuerto de Bogotá realiza más de 1000 operaciones de decolaje y aterrizaje de aviones cada 24 horas. Lo ocurrido el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando un helicóptero de la FAC se atravesó en el decolaje de un avión de LATAM para la Asociación de Aviadores Civiles, no fue un hecho aislado. Según ellos, en El Dorado son constantes los problemas de control aéreo por limitaciones tecnológicas, condiciones meteorológicas, entre otros. Cuando el control de tráfico aéreo empieza a recibir demasiada afluencia de aviones, empezamos dentro del gerenciamiento de cabina, de lo que hacemos nosotros dentro de los aviones, a empezar a ver opciones. Los controladores se defienden, dicen que la visibilidad desde la torre de control no es la mejor y que están sometidos a largas jornadas de trabajo. Y hay unos momentos en que el controlador, digamos, dejaría de controlar y empezaría como a defenderse, por decirlo de alguna manera, y empieza a reaccionar, las frecuencias se saturan. También es cierto que seguimos siendo programados en horas extras, en jornadas dobles, en horas extras. Otro de los temas que preocupa a las aerolíneas es la posibilidad de cambios en los turnos de despegue y aterrizaje en este aeropuerto, que se conocen como slots, fuera de las millonarias pérdidas económicas por retrasos que pueden comprometer la seguridad aérea, porque algunos aviadores se saltan estos turnos en El Dorado. De un momento a otro se les autorizan a compañías que no tenían esas autorizaciones dentro de la marcha, slots nuevos que lo que hacen es generar una disrupción mayor y generar una preocupación mayor y una congestión mayor dentro del aeropuerto del Dorado. Tenemos una preocupación muy grande y además una incertidumbre enorme porque no conocemos el documento. A pesar de lo ocurrido en las pistas del aeropuerto de Bogotá, donde se realizan más de 1000 operaciones diarias de despegue y aterrizaje, la Aerocivil insiste en que la seguridad de los pasajeros está garantizada. Nuestras condiciones de seguridad operacional se mantienen. Ocurren incidentes. La aviación está propensa a ellos, pero no significa que haya riesgos para la seguridad operacional. ¿Qué está ocurriendo? Estamos investigando cada uno de estos incidentes. IATA, la Asociación de Transportador Internacional, le pidió a la Aerocivil poner las reglas del juego claras, así como vigilar las operaciones que se realizan en El Dorado. Hola. Esta noche, México permanece en alerta máxima tras la retaliación criminal en 20 estados por cuenta de la operación en la que fue abatido alias Mencho, uno de los narcotraficantes más poderosos de ese país. Hasta este momento se reportan 73 muertos tras los enfrentamientos entre delincuentes y militares. La inteligencia de Estados Unidos fue clave para ubicar al cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación. Las aún humeantes latas son testigos silentes de la violencia desatada después de la captura de alias El Mencho el domingo. Carros calcinados, locales destruidos con impactos de bala. Padre amado, bendito Señor. Ya lo prendieron. Bendito Padre misericordioso. Rey, Señor de los cielos. En Puerto Vallarta, el azul del mar y el cielo se interrumpió por las columnas de humo. En el balcón y se ve todo un chingo de humedad, de cuenta que estás en guerra. En los hoteles del popular balneario, los turistas veían una escena increíble. El domingo, varias aerolíneas, incluidas Air Canada, United Airlines y Aeroméxico, cancelaron sus vuelos a Puerto Vallarta. No mames, ¿están bien? Ya se habla de al menos 73 muertos en la sangrienta jornada, entre ellos 30 miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Del Mencho se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. La venganza de los miembros del poderoso cartel se extendió por al menos 20 estados donde bloquearon carreteras, incendiaron carros, atacaron comercios y se enfrentaron contra fuerzas de seguridad.
Y aunque hoy las cosas están más tranquilas, el miedo se instaló en la población. Vehículo incendiándose, para si pueden mandar bomberos, señores. Sin seguridad, pues por ejemplo, allí yo vivo aquí adelante y hay una sola tienda abierta, está cerrada la farmacia Guadalajara, ¿verdad? Y hay unas colonas para comprar. En la carnicería también un colonón bárbaro, todo está cerrado. La gente tiene miedo. En Guadalajara, una de las 3 principales sedes mexicanas de los partidos del Mundial de Fútbol, una base de la Guardia Nacional fue atacada. La violencia fue tal que hoy se cuestionan si el país está preparado para albergar la cita mundialista. Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el hombre más buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, cayó en una operación militar en Tapalpa, en su natal estado de Jalisco. Primero fue identificado un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de Oseguera, quien la llevó a su encuentro, sin saber que también las autoridades estaban siguiéndolos. Así llegaron al escondite del capo. El operativo contó con componentes terrestre y aéreo. Cuando llegaron al escondite, se produjo un intercambio de fuego que terminó por herir al Mencho, que murió en el intento de traslado a que recibiera atención médica. Lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. El personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. La presidenta Claudia Sheinbaum dio un parte de tranquilidad y dijo que ya la situación estaba controlada. Y sobre la cooperación con Estados Unidos en la operación, dijo: todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Sin embargo, las autoridades desplegaron seguridad adicional y alertas para embajadas, incluyendo recomendaciones a extranjeros de resguardarse. Otoniel Martínez es un reportero de nuestro canal aliado Azteca Noticias. Él y su equipo fueron alcanzados por las balas de los narcotraficantes que se tomaban las calles de Guadalajara. Hablamos con él en Noticias Caracol en vivo. Terminamos de hacer el reporte y yo leo a través de los comunicados oficiales del gobierno que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara estaba operando de manera normal y por eso mi compañero y yo decidimos tomar la carretera Chapala para llegar al aeropuerto y apenas habíamos recorrido 6 kilómetros cuando vemos de frente la furia de estos encapuchados que a la distancia pensamos que eran hombres, quizá policías que estaban cerrando la circulación por protección de quienes estábamos circulando en esa carretera, pero no, metros más adelante nos damos cuenta que eran 4 sujetos encapuchados, el rostro cubierto, pistola en mano, y con esa arma en mano hacen una señal a todos los automovilistas que por ahí circulábamos a que nos desviáramos del lado derecho. Mi compañero al volante hace la maniobra para alejarnos del peligro y es cuando escuchamos por lo menos 3 detonaciones y uno de esos disparos alcanza nuestra ventanilla trasera izquierda y ese disparo atraviesa completamente la camioneta y sale por el lado derecho atravesando toda la lámina. Sentimos cómo el vidrio, el cristal de la ventanilla se nos viene encima y nuestra reacción fue agacharnos. Mi compañero afortunadamente no pierde el control y acelera para alejarnos de esa zona de peligro y kilómetros más adelante nos detenemos en un mercado, en un estacionamiento del mercado San Isidro para revisar lo que había pasado y nos dimos cuenta que afortunadamente y por cosa de segundos y centímetros, eso quedó solamente en daños materiales. Usted me dice, el volante, nuestro conductor, acata la señal que le hacen los delincuentes a la derecha, pero así todos los delincuentes atacan la camioneta con balazos. Sí, tal cual. Nosotros, la verdad es que, bueno, ni nosotros ni ninguno de los vehículos que estábamos transitando nos opusimos a la señal. Es más, reaccionamos de manera inmediata, pero aún así dispararon. Y yo creo que eso es lo más delicado de la furia con la que responde este tipo de cárteles. Nos dirigíamos al aeropuerto por una indicación del gobierno que el aeropuerto estaba funcionando de manera normal cuando la realidad era completamente diferente. Le disparan a lo que sea, a lo que se mueva. Pero sí, tal cual lo platicas, Juan Camilo, disparan a diestra y siniestra.
no hemos parado. La verdad es que solamente utilizamos unos minutos para ambos informarle a la familia que estábamos bien, informarle al equipo que habíamos salido ilesos de ese ataque directo y hemos tenido entre algunos lapsos, pues minutos para entre nosotros platicar y hablar que ambos tenemos todavía una especie de psicosis ahora que estamos todavía en las calles. ...7:31 en Medellín se activó la alerta preventiva por eventuales cambios en la calidad del aire. Las autoridades sugieren que niños, mujeres embarazadas y adultos mayores usen tapabocas. Melissa, Juan y María tienen varias cosas en común, pero por estos días una de las que más comparten es que están extremando las medidas de prevención ante una posible contingencia por mala calidad del aire. Son conscientes que hacen parte de la población más vulnerable. Me preocupa es que le afecte a mí y más que todo a mi bebé, por eso es como muy importante usar el tapabocas. Y puede afectar todo el cuerpo porque es el aire, la respiración, es todo. Empezando por la salud, porque las clínicas, el problema con las clínicas, con los medicamentos. Y aunque por el momento no hay una contingencia, las autoridades ambientales comenzaron un periodo de vigilancia especial porque son meses en los que hay probabilidades de que se contamine más la capa atmosférica. Estar atentos a los canales oficiales de la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del proyecto Ciata para ir revisando cómo estas condiciones pueden variar y si es necesario o no tomar medidas adicionales. Este periodo en el que pueden presentarse condiciones desfavorables de la calidad del aire en los 10 municipios del Valle de Aburrá irá hasta el 21 de marzo. En caso de registrar picos de contaminación perjudiciales para la salud, la entidad emitirá la respectiva alerta. Por el momento, las estaciones de monitoreo de calidad del aire permanecen en amarillo y verde. Buenas noches. La industria aseguradora tuvo el año pasado un crecimiento real de 3,5% y las compañías de seguros pagaron reclamaciones por 27,6 billones de pesos, dato que aumenta un 8% de acuerdo con Fasecolda, que también reporta que el consumo por persona en promedio en seguros es de aproximadamente 1.151.000 pesos. En más información, la petrolera Parex entró en la competencia para quedarse con los activos de producción y exploración de Frontera Energy en Colombia, lanzando una oferta con un pago en efectivo de $500 millones, entre otros compromisos. Dice Parex que esta oferta supera a la presentada hace unos días por Geopark. En más información, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en una entrevista para el diario Portafolio, dijo que el banco tuvo el año pasado utilidades históricas por casi 14 billones de pesos. Esta plata mayoritariamente será transferida al gobierno nacional. Subió un poco el dólar, tasa representativa del mercado para mañana será de 3.697 pesos con 36 centavos. También subió el petróleo de referencia Brent hasta los $71.40 por barril y cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.058.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Víctor, gracias. Y organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el deterioro de los derechos de las mujeres en Afganistán con el llamado nuevo Código Penal Talibán que entró en vigencia este año. Una periodista y activista que logró huir del régimen le narró a Noticias Caracol en vivo su dramática experiencia. Como todas las afganas, Khadija Amin ha sufrido desde muy joven el infortunio de ser mujer, porque en Afganistán eso es lo que es. Pues yo cuando tenía 19 años, pues mi familia me obligaron a casarme con una persona que yo no conocía. Me maltrataban físicamente, psicológicamente. Durante el embarazo que yo estuve embarazada me decía que si fuera una niña tienes que abortar, ¿no? A pesar de los obstáculos legales logró divorciarse, pero tuvo que pagar la cuota más dura imaginable, perder a sus 3 hijos. No tiene ni su custodia, ni siquiera una prueba de que ella es la madre. Pero estudió y se convirtió en periodista. Era la voz y rostro de la televisión pública afgana. Hasta el 15 de agosto de 2021. Los talibanes se tomaron el poder y ese día cambió todo. Y vi que en 3 horas
cómo mi vida cambió de una presentadora de noticias a una mujer que ya tiene que quedarse en casa y no podría ni salir. Esto fue muy duro para nosotras, ver que cómo nos engañaron y arrebataron nuestros derechos y cómo decían que los talibanes han cambiado, no son los talibanes de hace 25 años. Esto todo era mentira. Perdió el trabajo, pero más grave que eso, perdió la libertad y empezó a denunciarlo en la prensa internacional. Duró 7 días bajo el nuevo yugo talibán y tuvo que irse del país. Con ayuda de una periodista partió a España y ahí rehizo su vida. Pues me esforcé a aprender el idioma para que nuestra historia que sea contada en todos los lados. Ahora está empeñada en que otras niñas no pasen por lo mismo. Pues en Afganistán, como ya la mujer no puede denunciar, ahora con nueva ley que dice los talibanes, su marido le puede pegar, le puede castigar hasta que no se rompe sus huesos o que no tenga una herida abierta. Entonces, hasta este punto, el marido le puede castigar. Khadija habla hoy por más de 25 millones de mujeres afganas que perdieron la voz y bajo la burka también el rostro. Les queda su mirada y, por supuesto, sus ilusiones y sus sueños. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Esta semana será definitiva para la candidata al Senado por el Centro Democrático, Marelén Castillo, la ex fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. Como se recordará, al actual representante a la Cámara le fue revocada la candidatura al Senado por parte del Consejo Nacional Electoral, que la acusó de doble militancia. Y aunque Castillo presentó una reposición, el tribunal le ratificó la decisión. Sin embargo, la defensa de Castillo no se quedó quieta y presentó una tutela que fue admitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Los días que dice la ley para fallar la tutela se cumplen este viernes 27 de febrero. Ese día o antes se sabrá si Marelén Castillo podrá ser o no candidata al Senado. Aunque conocimos que independientemente de la decisión de la tutela, el Centro Democrático le respetará la posición que inicialmente le ofrecieron, el número 20 en la lista cerrada. Si la tutela le falla en contra y el Centro Democrático logra sacar 20 curules, cosa que es difícil, el lugar le correspondería a la siguiente en la lista, que es Carolina Restrepo Cañaveral. El viernes les dije que el mundo aeronáutico estaba pendiente de un cambio de reglas sobre los famosos slots del Aeropuerto El Dorado, que son las horas que tienen asignadas las aerolíneas para despegar y aterrizar. Hubo pronunciamiento de la IATA. El representante jurídico de Avianca habló en el periódico El Tiempo. LATAM sacó comunicado diciendo que el monitoreo era clave. Pero lo sorprendente es que a pesar del revuelo y de lo delicado del tema, hoy en la mañana el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, dijo que no existe ningún borrador para cambiar la reglamentación y negó que la entidad esté planeando esta reasignación de espacios, es decir, de los slots. Este borrador no lo tenemos aún listo, ¿sí? En cualquier eventualidad que exista un borrador, en estos momentos no lo tenemos. Lo curioso de esta declaración del director del Aerocivil es que funcionarios de esa entidad habían anunciado públicamente que sí se haría esa reasignación de los slots y que se estaba trabajando en ello. También llama la atención y genera mucha inquietud entre los que saben del tema que sus declaraciones del funcionario deja en evidencia la poca experiencia que tiene y que se necesita para semejante cargo y el poco o nulo conocimiento aeronáutico. Y ahí entonces surge una gran pregunta. ¿Quién llevó al director Sánchez a ese puesto? En horas de la mañana comenzó a circular en Cali un rumor que publicó un medio digital local señalando que Iván Cepeda ya había escogido a su fórmula vicepresidencial y que sería el senador vallecaucano y exdirector del DNP, Alexander López. Este sería un dato sin mayor relevancia, pues portales publicando rumores de campañas hay muchos, si no fuera porque en la cuenta oficial del Pacto Histórico están negando dicho rumor. A través de un trino dijeron, esta noticia es falsa. Exigimos rectificación. Nuestra campaña anunciará por medio de sus canales oficiales las decisiones colectivas que se tomen. Si por cada rumor de la campaña del senador Cepeda el partido se va a pronunciar, tendremos lluvia de rectificaciones. ¿O será que Alexander sí está en la baraja de vicepresidenciables, pero como la decisión es colectiva, no se puede dar por hecho todavía? Por ahora, lo único que se sabe del tema es que el candidato nos dijo en entrevista el viernes pasado que en la baraja hay 2 nombres, un hombre y una mujer, como potenciales candidatos a ser su fórmula vicepresidencial. Hasta aquí, el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.
Camila, gracias. Terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en última edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.